Profe Oscar, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En el día de hoy estoy aquí para explicar el anexo E o la parte que me correspondió a partir de la página 90, el anexo E, y me corresponde el numeral, arrancar en el numeral 5.2.3, sistemas de captación contra rayos laterales en estructuras altas. Entonces, en esta parte del anexo habla de que la altura, se llaman mayores alturas 120 metros, y se debe tener en cuenta que el edificio debe estar cubierto el 20% de la parte superior con sistemas de captación laterales, de montación de fijación lateral. Hay una nota en la que se dice que todos los materiales del edificio que correspondan a equipos electrónicos o eléctricos deben ser protegidos con sistemas equivalentes horizontales o mallas laterales. En estas dos fotografías que están referenciadas con sus direcciones electrónicas para quien las quiera consultar, encontramos dos sistemas de anclaje horizontales, tanto para el edificio con la malla de protección y la varilla y el cable conductor, o la otra en donde es una sola estructura que protege todo el edificio que está al lado, sabiendo que es una estructura hecha con material metálico al 100%. Entonces seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del anexo E, pero 5.2.4, la construcción. Dentro de la construcción hay tres cositas que hay que tener en cuenta. Primero, que la temperatura máxima permisible para un conductor sometido a una descarga no será excedida si su sección transversal corresponde a lo estipulado en la tabla 5. Entonces vamos a mirar la tabla 5. Estamos viendo la tabla 5 y entonces aquí tenemos que esta tabla está organizada de tal manera que nos da el material y nos da al mismo tiempo la configuración, la área mínima, y hay un comentario para entenderla con más facilidad. Esta es la primera parte de la tabla y ahora enseguida la siguiente diapositiva nos mostrará las características de esta tabla. Entonces, por ejemplo, el cobre dice que la cinta sólida 50 milímetros cuadrados, pero debajo dice alambre y enseguida tiene un 7, como un apóstrofe. Al mirar la segunda parte de la tabla nos vamos a dar cuenta, aquí nos damos cuenta de que el numeral 7 habla específicamente de que 50 milímetros cuadrados corresponden a 8 milímetros de diámetro. Se puede reducir a 28 milímetros cuadrados, es decir, a 6 milímetros de diámetro, en ciertos usos, donde la fuerza mecánica no es un requisito esencial. Se debería considerar, en este caso, reducir el espacio entre los aseguradores. Claro que si seguimos mirando, nos dice que los muros y las paredes, cuando son materiales combustibles, por ejemplo la madera, se debe tener en cuenta tres cosas básicas y fundamentales. El aumento del calibre del conductor, perdón, se debe aumentar. Se debe aumentar la distancia que existe entre el conductor, entre el sistema de protección y el material combustible. Y por último, debe insertarse mayor capa de protección. En este caso se está hablando de las pinturas que están hechas para proteger estos sistemas, para que la pintura no nos vaya a favorecer el incendio o vaya a favorecer que haya fuego.
Tiene una nota adicional: para todos los sistemas de captación se recomienda que las varillas sean con puntas redondeadas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la parte E5.4.2, terminales no aisladas. Estamos viendo esta tabla y mientras ustedes la leen yo voy haciendo una pequeña explicación. Los conductores del sistema de captación y las bajantes deben ser interconectados por medio de conductores a nivel del techo, en la parte superior siempre, y mantener las distancias. Los conductores sobre techo y las conexiones de la varilla del sistema de captación deben ser fijados al techo usando accesorios específicos, conductores o no conductores. Y los conductores también pueden ser colocados sobre la superficie de un muro si los techos de material no son combustibles. Entonces hace referencia a las medidas y a los calibres en milímetros en la tabla E1. Esta tabla trae dos notas. La primera dice que no aplica para fijaciones internas del sistema, y o se debe asegurar cumplir con condiciones ambientales. Es decir, que a 120 metros de altura la fuerza del viento es mayor, la fuerza del agua es mayor, la corrosión es mayor, y obviamente que estamos hablando de áreas en donde no haya circulación de personas de ninguna forma. Es decir, no esté abierto al público, permanecerá cerrado siempre en donde haya montado estos sistemas de captación. Pequeñas casas y estructuras similares. Aquí vemos que en estas casas o en estas estructuras se debe tener en cuenta las distancias que habla la tabla 6, ¿sí? Y se habla de que cada una de estas estructuras debe tener está preestablecido que cada una debe tener unas medidas específicas. En este caso estamos viendo la figura 24, la figura 24A y la figura 25A, y vemos que el numeral A o el numeral B, o la letra B, la letra A, la letra C, la D, corresponden a unas medidas específicas. Voy a leer en este momento: A, 1 metro; B, 0,15 metros, aunque no sea obligatorio; C, 1 metro; D, tan cerca del borde como sea posible. El ángulo de protección de acuerdo a la figura 3. K, 0,5 metros. Esto para lo que tiene que ver con la parte del techo. Y aquí habla de I, por ejemplo, 0,3 metros. J, 1,5 metros. Son las distancias preestablecidas. Se deberá tener en cuenta siempre que se aplique este sistema dentro de la construcción, cumplir con estas medidas. Entonces aquí tenemos la famosa tabla 6, distancias de separación de los conductores bajantes. Entonces, si el sistema es de nivel 1, tipo de protección 1, la distancia será de 10 metros entre los cables de las bajantes. Si el tipo de nivel es 2, entonces se mantienen los 10, pero si pasa 3 de nivel de protección, va para 15 metros de distancia, cambia el calibre. Acuérdense que cambia el calibre, y también cambia la distancia. Entonces en el tipo de protección 4 la distancia es mayor, 20 metros. Aquí tengo también las dimensiones de las tablas del enmallado para los diferentes niveles de protección. Entonces encontramos que para el nivel 1
la malla debe estar de 5 por 5 metros, mientras que el nivel 2 10 metros, el nivel 3 15 metros y el nivel 4 20 metros. Esto para lo que tiene que ver con la tabla 3. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de los techos horizontales. Aquí vemos la figura número 25, si no estoy mal, correcto, nos muestra unas estructuras en placa y nos dice lo siguiente: en una estructura con techos planos, los conductores perimetrales deben ser instalados tan cerca como sea práctico a los bordes más externos del techo. Cuando la superficie del techo excede el tamaño de la malla estipulada en la tabla 3, debe instalarse conductores adicionales. Antes de pasar a la diapositiva siguiente, voy a detenerme en esta diapositiva para hacer unas aclaraciones. Sobre las placas se deberán montar unos sistemas de aislamiento propios para el aguante, la resistencia de la descarga y al mismo tiempo para la fijación del cableado. Estos cables van asegurados con uniones de T, uniones específicas, conductores flexibles, y a la vez este sistema se utiliza en la unión de T, por ejemplo, para bajar y montar lo que son hacer las bajantes del sistema de protección. Aquí vemos entonces la figura 26, un sistema completo de lo que es la ubicación del CIPRA externo sobre una estructura de techo plano. Dice que en las estructuras altas se instala un anillo conectado a todas las bajantes. En las fachadas la distancia entre los anillos conductores está dada en la tabla 6, ya lo habíamos visto. Los anillos conductores bajo el nivel del radio de la esfera rodante son necesarios como conductores equipotenciales. Hay que tener en cuenta la famosa esfera rodante. Yo creo que mis compañeros a quienes correspondió el tema nos contarán. Yo voy a hacer solamente un comentario muy básico de lo que es la esfera rodante para terminar explicando que todo el sistema del CIPRA debe ser conectado férreamente a la estructura del edificio, viéndolo de arriba a abajo, todo el sistema completo. Entonces aquí tenemos la figura 27. En esencia esta es la esfera rodante. Las puntas captoras de nuestro sistema de descarga deberán tocar como mínimo siempre la esfera rodante en 2 puntos para que la descarga sea efectiva. Es decir, el sistema rodante no deberá caer o recaer sobre una sola punta, siempre deberá estar. Por eso hay que tener en cuenta las distancias a las que deben trabajar las puntas de acuerdo a la esfera rodante que hayamos escogido, de acuerdo a los cálculos matemáticos que se hayan hecho para tal tema. Y entonces, la esfera rodante nos habla la tabla 2 y hay una nota específica en esta parte y nos habla de que la esfera rodante no puede tocar ninguna parte de la estructura, es decir, debe estar totalmente aislada siempre la estructura a través de la esfera rodante de acuerdo con nuestras puntas. Entonces aquí tenemos la tabla 2. La tabla 2 nos habla, volvemos a hablar de los niveles de protección y entonces de acuerdo con el radio de la esfera nos da
unos metros específicos de distancia entre las puntas. 35 metros para el nivel 1, nivel 2 40 metros, nivel 3 50 y nivel 4 55 metros de distancia entre las puntas. Aquí tenemos otra vez nuestro edificio para hacer aclaraciones varias. Por ejemplo, que las conexiones de la varilla de acero de refuerzo, entonces nos pide ver el numeral E433 y el 436. Entonces les pediría el favor de que ustedes hicieran esa pequeña tarea de buscar qué dice esta parte, porque las puntas captadoras, cuando tenemos chimeneas, el calor generado por la chimenea facilita la descarga del rayo. Entonces son cosas para tener en cuenta. Habrá que empaparnos muy bien de todos estos sistemas que pueden beneficiar o pueden dañar nuestro sistema de captación. Entonces a partir de este instante vamos a hablar un poquitico de cómo está montado cada uno de estos sistemas, para que el pararrayos no funcione como como un elemento único. Para que funcione como un elemento único, debemos tener en cuenta tres cositas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en un edificio, una construcción, como un edificio, una placa, puede existir varios sistemas de captación dentro del mismo sistema. En esta diapositiva estamos viendo la figura 29, y este sistema es un sistema captador que va asegurado a la estructura natural del edificio, es decir, a las varillas que hacen la estructura del edificio. Entonces se conoce como sistema natural de descarga, y incluye todo lo que es la estructura metálica con la que se crearon las vigas y las columnas del edificio para utilizarlo como descarga natural. Estamos hablando de la protección para rayos para parqueaderos con multiniveles. Hay que tener en cuenta que este sistema es exclusivo para los parqueaderos, porque los parqueaderos tienen la desventaja de que los vehículos tienen combustible. Entonces no podemos saber qué tipo de combustible están utilizando los vehículos, gasolina o diésel. No podemos saber si el sistema está bien guardado, bien protegido, o sencillamente tiene fugas, tanto de gases como de combustibles. Y entonces por esa razón es que el numeral E52421 nos habla exclusivamente de los parqueaderos, para tener en cuenta este sistema de descarga natural. Pero también podemos encontrar una varilla de captación, como la que estamos viendo, con un sistema de apantallamiento adicional para proteger todo lo que está debajo. En esta figura, la varilla captadora debe tener una altura que nos dé un ángulo de protección mayor a la parte más alta de la superficie que estemos protegiendo. Es decir, todo lo que coja el grado de inclinación de la varilla captadora que esté dentro de ese ángulo estará bien protegido. Encontré que en algunos casos se pueden hacer protección hasta en 30 grados, y en algunos otros manuales se habla hasta de 45 grados como máximo. Entonces, en lo que tiene que ver con las puntas captoras, ya sean montadas en un sistema para
para utilizar la esfera rodante o ya sea utilizados en una estructura única. Siempre todo lo que esté por debajo debe cumplir con este ángulo. En la figura 24 veíamos que la varilla captora debe tener una altura específica. Tal vez no la nombré, pero en esta hago la pequeña aclaración. Bueno, siguiendo con el tema, para todos los bordes estructurales de un edificio, en una placa, se deben montar unas estructuras metálicas en forma de U invertida, y a la vez estas deben ir aseguradas con sistemas semirrígidos, como se ve en la figura 31. ¿Para qué o por qué? Si encerramos la estructura del edificio a través de los muros, estamos haciendo que todo el sistema captor caiga donde caiga, el rayo no va a dañar la estructura, sino se va a conducir inmediatamente. Entonces, aquí en esta figura nos dice que los equipos electrónicos encerrados son unidos al sistema de captación y a los elementos conductivos de la estructura, cumpliendo el numeral E52426 a través de cables metálicos que resistan una parte sustancial de la corriente de rayo. Además, hay otra. Si los accesorios necesitan de protección extra, DPS pueden ser conectados a partes activas del sistema a nivel de techo. Son sistemas de protección. Los DPS son sistemas de captación. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del numeral E52426. Instalaciones eléctricas sobresalientes desde el espacio a ser protegido. En esta parte del CIPRA nos muestra que debemos proteger toda la edificación que esté debajo de la punta captora, teniendo en cuenta su ángulo de protección. Entonces vemos que para nuestro ángulo de protección, la antena de televisión que está sobre la casa está por debajo del sistema de captación, no está por encima. O sea, todos los elementos deben estar por debajo del grado de inclinación, 30 grados a 45 según la norma. Esta figura, que es la figura 33E, nos muestra el ejemplo de lo que acabo de decir. Entonces, el mástil metálico es el número 1. El 2, conductor horizontal del sistema de captación sobre el lomo de techo. El 3, unión entre la bajante de techo y el mástil metálico de la antena. 4, cable de la antena. 5, barraje de puesta a tierra, película metálica de cable de la antena que es conectado al barraje, perdón. 6, punto de prueba. 7, el televisor, etcétera, etcétera. Y L, longitud de distancia de separación, que debemos tener en cuenta la tabla. Y el ángulo de protección. Eso para lo que tiene que ver con la figura número E33. En esta diapositiva dejo la segunda parte de la figura de 33 para tener en cuenta ese tipo de medidas. Ahora entonces vamos a hablar del numeral E5.2.42.2.7, protección de partes conductoras sobre el techo. Cuando tenemos elementos
sobre la última placa que deben ser protegidos, entonces se deberán utilizar todos los sistemas captadores que conocemos para poder proteger toda la parte electrónica o el equipo eléctrico, las plantas eléctricas que se puedan haber montado en estos edificios. Entonces, ahora vamos a hablar del numeral E525, componentes naturales. Dice que la estructura con techos planos, la cubierta metálica de techo de un parapeto representa una componente natural típico de una red de captación aérea del CIPRA. Estas coberturas comprenden partes de aluminio doblado o extruido, acero galvanizado o cobre en forma de U, que protegen toda la superficie del techo en un parapeto contra la influencia del clima. Se debe utilizar el espesor mínimo establecido dado en la tabla 4 para tal aplicación. Eso en lo que tiene que ver con los componentes naturales. Y les recuerdo que ya habíamos hablado de la parte metálica, el hierro, que es la componente de las estructuras de los edificios. Claro que esto tiene una salvedad, ¿no? Y es que aquí dice que no se deben utilizar como captores naturales, ¿sí?, los tanques ni las tuberías que contengan o gases o líquidos inflamables. Eso como novedad de lo que acabamos de decir. Bueno, entonces, por último, así las superficies sean horizontales o inclinadas, perdón, y horizontales, como las placas, todos los sistemas adicionales que contengan se deberán asegurar al sistema de protección, al enmallado. Es decir, si encontramos una tubería de agua, una tubería de entrada de aire o de salida de aire caliente dentro de la estructura, deberá asegurarse a el sistema de captación. Indudablemente, sea en donde sea, se convierte entonces en una ayuda natural, porque va fijo a la estructura del edificio y va fijo a la estructura del apantallamiento. Hay que hacer dos aclaraciones: que cuando una punta no nos alcance por el ángulo de protección, se podrá hacer o con soldaduras específicas especiales y o con tornillería especial, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacerle un apantallamiento, un amarre adicional que pueda cubrir las fallas que tenga la soldadura o la tornillería a la que le hayamos puesto. Por último, para hablar de que este anexo del que hemos estado hablando hasta este momento, también se puede ver partes de los componentes y partes de la norma en la NTC 4552-2, en el numeral 66. Pero también dejo en esta diapositiva los datos de otros documentos informativos o normativos que nos explican acerca del tema y para tener en cuenta cuando estemos hablando de apantallamiento. Bueno, ya por último decir que estos datos fueron tomados del anexo E de la NTC 4552-3, fotografías tomadas de internet y de Wikipedia. Para todos, muchas gracias. Buenas tardes.